Un saludo a todos y todas, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Quien le habla una vez más, querido amigo Luis Marroquín. Gracias por el espacio y bueno, definitivamente es un placer poder estar nuevamente en estos escenarios compartiendo experiencias de aprendizaje. El día de hoy voy a tocar un tema básico, fundamental y muy importante que me han pedido muchas veces y que sobre todo me han pedido que actualice los videos y bueno, efectivamente también para eso estamos. El día de hoy voy a hablar de un concepto muy importante que es la linealidad en los instrumentos de campo. ¿En qué consiste la linealidad? ¿Cómo se utiliza? Y cómo a través del concepto de la ecuación de linealidad podemos saber el comportamiento de un instrumento o de un sistema. Es por eso que debemos tener puntos claves a la hora de trabajar, ya sea para inspeccionar, configurar, calibrar, comisionar un instrumento de campo o sencillamente para conocer el valor de la variable y comprender la dinámica del proceso. Entonces, si esto te parece importante y te parece realmente valioso, quédate en este video y miremos a ver cómo se desarrolla el concepto de linealidad y la ecuación de linealidad para instrumentos de campo. Bueno, primeramente, pues quiero aquí saludarte por hacer parte de este espacio y bueno, por participar de este pequeño videoclip donde estamos haciendo esta sesión en vivo solamente para ti, solamente para que puedas avanzar en tu proceso de formación. Y el tema es muy conocido, pero lo vengo actualizando para que de alguna forma podamos ir apreciando una mejor forma del aprendizaje. Y la pregunta que nace es cómo obtener la ecuación de linealidad de un instrumento de campo. Ahora, ¿cómo hacemos esta parte? Muy sencillo. Ahí te voy a compartir. Lo primero que debemos tener es el rango de entrada y salida del instrumento. Aquí obviamente estoy tomando como instrumento de campo, pero el concepto lo podemos extender a los controladores también. Yo debo saber qué recibe el instrumento y qué envía. Para los que les gusta mucho la parte de control, tengamos la idea de lo que es una función de transferencia. Yo tengo una entrada, tengo una salida y hay una relación en esa black box, en esa caja negra hay una relación entre lo que está sucediendo. Entonces yo debo saber cuál es la ecuación que modela el funcionamiento de lo que entra y sale de ese bloque, de ese sistema, en este caso el instrumento de campo. Entonces yo debo conocer esa información. Normalmente la encontramos ¿en dónde? En la placa, en la hoja característica del instrumento o en su defecto ya en el historial, en el manual técnico, si así lo tiene la empresa colocado, ya sea en papel o digital. Entonces esa información la vamos a tener allí. Preferiblemente siempre, si usted puede corroborarlo, verificarlo con un equipo que tenga certificación, que está acreditado para ello y que a través de un protocolo se pueda conectar y verificar, pues mucho mejor para esa parte. Es lo primero, tener rango y span. Continuando con esta parte, después que tengamos el rango de entrada y salida, debemos hallar el span de dicha entrada y de dicha salida. Recordando que el span se concibe como la diferencia algebraica entre el límite superior y el límite inferior del campo de medida, de ese rango. Ya sea señal en corriente, ya sea señal en presión, ya sea señal de temperatura o cualquier otro tipo de variable que estemos utilizando, debemos hallar ese span, ese valor de alcance muy importante. Aquí hago una salvedad y para enfatizar, el rango o campo de medida son dos valores, de dónde y hacia dónde vamos. Mientras que el span, hacer una diferencia, una operación matemática, es un solo valor puntual y tiene también unidades. Y ese valor lo vamos a utilizar a lo largo de la trayectoria de la ecuación de linealidad. Entonces es muy importante tenerlo claro y recordar que es la diferencia algebraica entre el límite superior y el límite inferior. Muchas veces lo vamos a encontrar como URV para el límite superior y LRV para el límite inferior. Entonces, para tenerlo en cuenta. Luego que hemos desarrollado esa parte, calculamos la pendiente. No se nos vaya a olvidar. No es que tengo algo pendiente que hacer, no. Calculamos la pendiente, que es esa relación entre ese desplazamiento y esa distancia que se ha recorrido. Imagínense usted que está caminando y ascendiendo a través de una montaña. Usted se está desplazando hacia adelante, pero al mismo tiempo está subiendo. Esa relación es la pendiente de esa cima, de esa estructura geográfica. Pero el mismo concepto se extiende a nivel de la matemática y a nivel de instrumentación.
Y en este caso, ¿quiénes son esos dos puntos clave? Pues son el span de salida y el span de entrada. ¿Qué tanto he avanzado en mi salida en relación con lo que tanto he avanzado en la entrada? Debe haber una relación proporcional entre los dos y quien me va a indicar esa relación se llama la pendiente. Entonces, por eso es muy importante que usted tenga el span, porque a través del span vamos a poder calcular esa pendiente que necesitamos para nuestro sistema. Después que tenemos calculada ya la pendiente, entonces venimos y obtenemos el intercepto. El intercepto lo vamos a hallar reemplazando los valores o las coordenadas clave en la ecuación de linealidad general o la ecuación de la recta. Esa que nos enseñaron alguna vez en nuestra secundaria, en donde decía el docente, el instructor, y es igual a m por x más b. Ahora y es nuestra salida, m es la pendiente, x es la entrada y b es el intercepto punto de corte. Ese que corta con el eje vertical, ese que vamos a calcular. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a tener dos coordenadas. Las coordenadas van a ser el conjunto de dos puntos. ¿De dónde salen esas coordenadas? Pues salen de los dos rangos iniciales. Me explico. El valor mínimo de la entrada debe corresponder con el valor mínimo de la salida. Y el valor máximo de la entrada debe corresponder con el valor máximo de la salida. Ahora más adelante que mostremos el ejemplo, pues vamos a aclarar esta parte. Cuando ya seleccionamos uno de esos dos puntos, una de esas dos coordenadas, lo vamos a reemplazar en la ecuación, donde el valor de la salida va a corresponder al que nosotros seleccionemos y de la misma manera el valor de la entrada debe corresponder con el que seleccionemos. Vamos a hacer operaciones matemáticas sencillas. Vamos a hacer multiplicaciones, divisiones, sumas o restas para hallar el valor de B. Y cuando ya tengamos el valor de B, pues obviamente hacemos el siguiente paso, que es escribir la ecuación de linealidad. Vamos a escribir esa ecuación y la vamos a plantear en términos generales. Entonces, salida va a ser igual al valor de la pendiente que obtuve multiplicado por la entrada más el valor que me dio el intercepto. Entonces, básicamente, para tener la ecuación de linealidad, lo que necesitamos son dos puntos clave. ¿Cuáles son esos dos puntos clave? La pendiente y el intercepto. ¿Y que salen de dónde? De los rangos de los instrumentos y de la relación de los span. Pero usted me dirá, sí, se escucha muy bonito y la presentación se ve muy bien, pero muéstrenos un ejemplo. Claro que sí, con todo gusto. Y te voy a colaborar con un ejemplo. Paso a paso te voy a ir mostrando cómo funciona. Entonces, mucha atención. Lo primero que debemos hacer, como mencionábamos, es tener el rango de entrada y salida del instrumento. Para el caso del ejemplo, estamos utilizando un instrumento que tiene un rango de entrada de menos 20 a 200 Fahrenheit y que tiene una salida de 4 a 20 mA. Ahí donde les mencionaba la relación. Ahí están las dos coordenadas. Si la primera coordenada sería, si seleccionamos esa, menos 20 Fahrenheit debe corresponder a 4 mA y 200 Fahrenheit deben corresponder a 20 mA. ¿Listo? Entonces, primera coordenada. Ahora vamos a la segunda parte. Cuando nosotros ya hemos identificado los rangos, vamos a calcular, vamos a hallar el span de entrada y salida del instrumento. ¿Cómo así? Pues aplicando la ecuación lo vamos a obtener. Sencillamente teniendo claro de que es la diferencia algebraica entre el valor máximo y mínimo de la escala del instrumento, como podemos apreciar. Entonces nosotros vamos a calcular ese span. Entonces observemos, ahí tenemos que el span de la entrada es 200 Fahrenheit menos 20 Fahrenheit, lo cual nos da 220 Fahrenheit, ley de los signos. Y el span de salida sería 20 mA menos 4 mA, lo cual nos da 16 mA. Entonces ya esos valores los tenemos que tener ahí fresquecitos. ¿Listo? Ahora viene el cálculo de la pendiente. Recordemos que la pendiente es la relación entre el span de salida y de entrada. Es decir, la salida es en corriente, 16 mA, la entrada es en Fahrenheit, el span es 220 mA. Al hacer la división, eso da 0,07272. Al hacer el corte, el redondeo, por estar el 7 después del 2, si es mayor que 5,
Al redondear les debo sumar una unidad al último número en donde hago el corte. Y por eso da 0,073 miliamperios sobre Fahrenheit. Entonces, para tenerlo pendiente. Y ahí tenemos esa parte. Luego de ello, ¿qué tenemos? Vamos a calcular el intercepto. Vamos a mover un poco más para que se vea mejor. ¿Ok? Y se ve mejor. Bien. Vamos a calcular el intercepto. Entonces, para el caso del ejemplo, yo tomé la primera coordenada. ¿Cuál es la primera coordenada? La que me dice menos 20 Fahrenheit y 4 miliamperios. Entonces, si nos damos cuenta en la primera línea, donde dice punto 4, hallar intercepto reemplazando datos. Entonces, yo coloqué en la salida, coloqué 4 miliamperios. Va a ser igual al valor de la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? 0,073 miliamperios sobre Fahrenheit, que lo acabamos de obtener. Multiplicado por el valor de la entrada en ese punto. ¿Cuál es el valor de la entrada en ese punto? Menos 20 Fahrenheit, ella aparece en paréntesis, más la incógnita, más lo desconocido, B. ¿Listo? Y ahí es donde viene la magia, sencillo. Solamente que vamos a hacer, multiplicar la pendiente por el valor de Fahrenheit, que sería 0,073 por menos 20, lo cual me da menos 1,46 miliamperios. Al estar Fahrenheit en la parte inferior y Fahrenheit en la parte superior, se simplifican. Me quedan unidades de corriente. Más B. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Pues sencillo. Debo desplazar ese término de menos 1,46 al otro lado de la igualdad para que la variable B se despeje. A lo cual cambia de signo y me queda como una suma. Obteniendo 5,46 miliamperios. De esa forma ya tengo el intercepto. Y luego que ya tengo el intercepto, lo que debo hacer es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a escribir la ecuación. ¿Listo? El siguiente paso es escribir la ecuación. Mucho ojo, porque muchas veces cuando tenemos los datos lo que hacemos es, volvemos a reemplazar, nos da un valor y pensamos que el resultado es erróneo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues tengamos la relación que es un instrumento. Salida del instrumento, para no colocar, pero si usted quiere coloca miliamperios o como usted lo considere. Salida del instrumento, el OUT es igual al valor de la pendiente, como dice la ecuación de la recta. ¿Cuánto es el valor de la pendiente? Ahí lo colocamos. 0,073 miliamperios sobre grado Fahrenheit. Lo voy a multiplicar por la entrada. Usted podría colocar IN, o en mi caso puntual, teniendo claro de que es parte de instrumentación, que es temperatura, yo lo coloco PV, indicando variable de proceso o process variable. La letra que usted coloque no afecta. Importante que tenga claro que esa es la entrada. Mi entrada es temperatura. Entonces yo coloqué variable de proceso. Más el valor del intercepto, que en este caso es 5,46. Entonces esa es la ecuación que define el comportamiento de mi sistema. Si yo quisiera verificar, lo que debo hacer es, pues utilizo en este caso, la calculadora, ya sea desde el celular, dispositivo, y voy a reemplazar valores con menos 20 y con 200. Entonces el primer caso, 0,073 lo voy a multiplicar por menos 20. Obviamente 1,46. Se lo resto de 5,46 porque obviamente quedaron contrarios por signo y me da 4 miliamperios. Corresponde a la salida del rango del instrumento. Entonces está ok. Lo bueno del sistema es que nos permite obtener los valores de la variable en cualquier momento. Me explico. Yo quiero saber cuál es la corriente cuando el sistema equivale a 110 Fahrenheit. Entonces yo lo que debo hacer es multiplico 110 por, en este caso, 0,073 y me dio 8,03 y lo voy a sumar con 5,46 y eso me da 13,49 miliamperios. ¿Listo? De esa forma yo puedo obtener los valores de cualquier punto de mi instrumento. También aplica para los sistemas de control, lo que pasa es que cambian los rangos. En este caso la entrada sería lo que recibe el instrumento versus la señal que está al interior del PLC. O si voy a hacer escalizaciones para pasar a unidades de ingeniería, debo colocar en la entrada el rango del PLC, que puede ser de 0 a 2000, de 0 a 4000
para algunas marcas, de 0 a 27.648 para otras marcas, y luego coloco en la salida el rango de temperatura, en este caso menos 20 a 200. Igual, si quieres saber sobre este y otros contenidos asociados al sistema, te invito a que te des un vistazo por el canal, obviamente, Ingeniero Marroquín, y también que le des un vistazo a mi página, Ingeniero Marroquín, donde puedes conseguir más información sobre el tema. Acá puedes también descargar, mover los productos y servicios que están asociados, y aquí vas a poder descargar esta guía llamada Guía de Adecuación de Instrumentos, que es la que acabo de explicar en este video y que te va a servir como material de apoyo a la hora de trabajar si te parece pertinente. Bien, espero que este contenido pues haya sido de valor, que te haya gustado, que realmente sea aprovechable para tu formación personal y profesional. Ya sabes que nos seguimos viendo en las diferentes redes sociales. Estamos por YouTube, obviamente, como Ingeniero Marroquín. En LinkedIn me encuentras como Luis Marroquín. En Facebook como ING Marroquín. Y en Instagram me encuentras como Ingeniero Marroquín. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y espero pues seguir trabajando con ustedes hasta otra oportunidad. Saludos, buen día.